Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de una película que se llama en inglés The Crowd. La traducción literal sería La multitud, pero en español se tituló Y el mundo marcha. La película fue dirigida por Kim Vidor, un director de mucha importancia, muy conocido en el cine de Hollywood, autor de películas emblemáticas, entre otras Duelo al Sol, y que, o El manantial, por ejemplo, y que realiza en el año 1928. La verdad es que esta película es bastante interesante por varias razones, de tipo estético, de tipo temático, y es un ejemplo precisamente de la calidad que había adquirido en su momento final el llamado arte silente, es decir, el cine mudo, ¿no? Tengan en cuenta que en 1927 es cuando empieza a desarrollarse la industria sonora, con la película The Jazz Singer, cantor de jazz, y es a partir de ese momento cuando se inicia una nueva revolución en la industria del cine que cambiará para siempre la industria, ¿no? Bueno, pues esta película se rueda precisamente el mismo año que se inicia el sonoro y se estrena en el 28, cuando ya las llamadas talkies, películas habladas, estaban por ahí en marcha, ¿no? Aunque la tecnología todavía no estaba muy desarrollada. La verdad es que la película, por tanto, es una muestra de esa excelencia visual y narrativa que había alcanzado el cine silente a la altura de esta etapa final suya, y por tanto hay que verlo como un ejemplo de madurez máxima, vamos a decir, de este cine llamado mudo, ¿no? Ese cine mudo se fue forjando desde los comienzos del siglo XX prácticamente, llegó a una cierta madurez ya en la segunda década, y a la altura, como digo, de los años 20 se fue entrando en un proceso de aceleración que hizo posible sucederse una serie de obras maestras indiscutibles, entre las cuales también podría estar El mundo marcha. La película es muy interesante, por tanto, como muestra precisamente de esa excelencia del cine silente en su etapa final. Tiene un dinamismo visual, un dinamismo narrativo realmente sorprendente, y luego también tiene un planteamiento temático que vamos a comentar posteriormente y que es realmente muy interesante, ¿no? La película, por otro lado, también presenta un gran sentido de equilibrio entre dos polos que algunos autores como Thomson hablan que caracterizan el cine de Hollywood, que es por un lado la tradición o la institución y por otro lado la innovación, ¿no? La verdad es que cuando se habla de Hollywood a veces se habla en muchas ocasiones de una industria tradicional, de una industria institucional, y la verdad es que en Hollywood conviven esos dos polos, ¿no? Hollywood es institucional, pero Hollywood también es innovador, y de hecho una persona como Cedric Gibbons, que es el supervisor general de la Metro-Goldwyn-Mayer, en el año 1925 recomienda a todos sus directores y a las personas que están bajo su supervisión en la Metro, la más importante de las productoras, les dice que aprendan de la vanguardia europea, que tomen nota para introducir innovaciones. Eso da una idea, precisamente, en una mayor tan supuestamente conservadora como la Metro, que ese gen de la innovación, ese gen, en cierto modo, de la apertura a lo nuevo, estaba ya muy presente en Hollywood. Bueno, pues en esta película vamos a ver un poco ese equilibrio entre esos dos polos. Hay elementos tradicionales, hay elementos innovadores, ¿no? Y vamos a empezar un poco hablando de los aspectos innovadores, ¿no? Y uno de ellos es precisamente cómo Kim Vidor toma nota de las propuestas más avanzadas desde el punto de vista narrativo y visual que se estaban produciendo en aquel momento en el ámbito occidental y que provenían fundamentalmente de Alemania, ¿no? Donde en el seno de la UFA, la gran productora nacional, pues estaban planteándose en el marco de la llamada República de Weimar, pues en la época de entreguerras, para entendernos, una serie de propuestas sumamente interesantes, ¿no? Una de las referencias ineludibles, precisamente, que están presentes en The Crowd, es la película Der letzte Mann, el último,
de Murnau, producida en el año 1924, y que fue conocida y fue famosa, vamos a decir, por su dinamismo visual, por lo que podríamos llamar una serie de innovaciones en el ámbito de la visualización cinematográfica, sobre todo a través de un montaje muy consciente, muy dinámico, pero también y fundamentalmente a través de atrevidísimos movimientos de cámara que hasta entonces no se habían visto, movimientos de travelings, de unas grúas improvisadas, porque las grúas, como hoy las conocemos, las llamadas dollies, no existían como tales, y que hacían posible, por tanto, que la crónica de la historia de este conserje, que es una especie de residuo del capitalismo germano, pero que tiene unos aires de grandezas, que se cree una especie de mariscal, pues esa historia tan patética se convierte en algo realmente muy atractivo, sobre todo visto en el contexto de aquella época para el espectador del momento, ¿no? Por tanto, ese dinamismo visual que hemos visto o que hemos comentado en el caso de el último, con esos juegos también de profundidad de campo, es decir, de espacio enfocado en profundidad, que se hace posible gracias al uso también incipiente de objetivos granangulares, o el juego con elementos también de superposiciones de imágenes sobre impresiones, como ven en el plano de abajo, una especie de collage de imagen, pues eso le daba, como digo, un enorme dinamismo visual que casi hacía que no fueran ni necesarias los intertítulos explicativos, porque, como digo, en este periodo de los años 20, el cine más interesante desde el punto de vista silente adquiere un dinamismo realmente sorprendente en Alemania en particular y luego también en Hollywood, claro. La película de Kim Vidor recoge ese dinamismo de los travelings, de los movimientos de la cámara montada en elementos de locomoción, sobre todo al comienzo de la película, que van a ver las descripciones de la gran metrópoli neoyorquina, son realmente fascinantes. El momento en el que se describe también la gran oficina, que luego será rememorada por Billy Wilder y Alexander Trauner como director artístico en la película The Apartment, El apartamento, del año 1960. Todas estas imágenes instantáneas de la ciudad de Nueva York, sobre todo, están recogidas con ese pulso dinámico que, insisto, no se conocía en el cine americano y que en buena medida Kim Vidor se inspiró en esas propuestas o en esas experiencias que había aprendido del cine alemán. En consecuencia, por tanto, de ese espíritu también innovador, atento a las cosas interesantes y novedosas que se hacían en Europa y que los americanos de ello tomaban buena nota. Por otro lado, también The Crowd es una película enmarcada en la tradición de lo que se llama el modelo de cine clásico, que los especialistas preferimos llamar modo de representación institucional, ¿no? Y esa tradición se manifiesta en un relato marcado por una claridad expositiva, una narrativa aristotélica, con planteamiento, nudo, desenlace, muy clarificadora, un relato también muy funcional, que es lo que caracteriza, ya digo, ese tipo de cine tradicional de Hollywood, ¿no? Pero incluso dentro de este esquema de tradición, de institución, The Crowd aporta un relato, en cierto modo, novedoso, que es lo que podríamos llamar un relato antiheroico, porque no está contando, como ya insistiremos luego, la historia de un héroe, sino más bien la historia de un antihéroe. No está contando la historia de un vencedor, de un superviviente del American Dream, el sueño americano, sino está contando la historia de un loser, un perdedor, ¿no? Alguien que se ha quedado arrumbado en la cuneta dentro de ese sueño, ¿no? De hecho, hay una interesante asociación, precisamente, en la película, dentro de lo que es la estructura del relato, entre el clímax dramático del film, que es el momento, ahí está en el fotograma que les he puesto, en el que la niña es atropellada, espero no revelarles demasiado, y el clímax también, vamos a decir, de las carreras de ascenso de este hombre común, de este John Sean, que es como si fuera Juan Pérez aquí, para entendernos, que se produce precisamente cuando le toca un premio muy importante, ¿no? Y le otorgan pues, una buena cantidad de dólares para la época. Esa
unión del clímax, digamos, de la evolución del American Dream con el clímax dramático es también una propuesta bastante sorprendente y novedosa, porque evidentemente no se había producido o no se producía normalmente en los relatos heroicos americanos, que justamente en el momento que el protagonista triunfaba, pues surgiera la desgracia seguidamente, ¿no? Bien, hay también en la película razones, vamos a decir, temáticas para poner de relieve el interés indudable que tiene este film. Y aquí, según los especialistas, reside pues, buena parte de su carácter tanto visionario, ¿no? del film. Para empezar, lo que estaba contando, la película es la historia, como he dicho antes, de un hombre común, ¿no? Common people, que dicen los americanos, ¿no? La gente de la calle. Y John Sean lo es. De hecho, además, en el relato, Kim Vidor propone que John sea un prototipo americano y no en vano, por eso nace el 4 de julio, el día de la fiesta de la independencia de los Estados Unidos de América, ¿no? Por tanto, John es como el emblema del ciudadano medioamericano, ya desde el punto de vista de este relato, es como una especie de Moisés, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Hay en el film una mirada también bastante original, que fue reseñada ya en su momento por la crítica y que ahora con la perspectiva que nos da el tiempo también apercibimos, que es una mirada a la cotidianidad americana. Normalmente las películas de esta época tendían a hacer historias que los americanos llaman bigger than life, ¿no? Más grandes que la propia vida, porque el cine tenía que ser un ámbito de sueños, un ámbito, digamos, excepcional, ¿no? Y entonces el hecho de que esté contando una historia de una persona común, con acciones comunes, con un ámbito de escenografía más o menos cotidiano, resultó bastante novedoso. No único, pero sí relativamente novedoso en el cine americano de la época. Pero además de ello, existe algo que hoy día además resulta revelador, y hablaremos quizá un poco más adelante de ello, que es una primera crítica al capitalismo deshumanizado americano. Y esto es muy importante y nosotros lo vamos a entender porque lo tenemos muy cercano. Imagínense que ustedes en el año 2005, cuando aquí en España todo era la gran kermese esta de la fiesta que hemos tenido todos, que éramos todos ricos y todos maravillosos, a alguien se le ocurría decir, hombre, pero ¿qué estáis haciendo si os vais a pegar un leñazo con lo de la burbuja inmobiliaria y tal? La gente le diría, oye, a mí no me cuentes historias, que yo estoy bebiendo cerveza y disfrutando aquí de la kermese, de la fiesta, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido a lo que hace Kim Vidor, porque en el año 1928 estamos viviendo en la cresta justo de la ola de lo que eran los llamados Happy Twenties, que en inglés significa los felices 20, ¿no? En el que todo era charleston, champán, licor prohibido, fiesta y trabajo de capitalismo excesivo llevado hasta sus últimas consecuencias. Bueno, pues en este pleno esplendor del capitalismo de los Happy Twenties, el señor Kim Vidor se desmarca con un relato de aguafiestas, de Pepito Grillo, de decir, cuidado que esto está generando gente que dejamos en la orilla, cuidado que esto nos va a llevar a una catástrofe. Y cataplum, al año siguiente, en septiembre del 1929, se produce el mayor crack que se haya producido en la historia, quizá exceptuando este último, de la economía capitalista, el famoso crack del Martes Negro de 1929, en el que produce seguidamente una gran depresión en los Estados Unidos, que se salva precisamente con una intervención completamente distinta a la que estamos haciendo en Europa, es decir, inyectando dinero público, llamado New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, y que eso logra salvar a los Estados Unidos de la catástrofe que había supuesto la depresión. Bueno, en ese contexto, por tanto, estaríamos ante una mirada crítica que además en el marco estadounidense, que había una censura no oficial, pero sí una autocensura, que luego se concretará 3 años después en el llamado Código Hays, es decir, las productoras, no había una censura oficial, pero sí las productoras andaban con cuidado para no molestar a los poderes establecidos, a las minorías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es en ese sentido interesante comprobar cómo Kim Vidor se mueve muy hábilmente en el mainstream, es decir, en la industria principal de Hollywood, para hacer posible esta crítica, ¿no? Y lo hace además de manera muy inteligente, porque salvaguarda ese discurso crítico por el hecho de que lo empaqueta en un happy end. O sea, al final, John Sean parece que vive bien,
Es un final con trampa, como el del apartamento, porque nosotros sabemos que al día siguiente va a tener los mismos problemas, que al día siguiente posiblemente se va a separar de su mujer y que al día siguiente va a ser despedido del trabajo, pero salva los muebles y, de alguna manera, la productora le da luz verde. Por tanto, enmarcado en este planteamiento aparentemente convencional, sin embargo, nos mete de matute el señor Kim Vidor una crítica realmente sorprendente a lo que es ese capitalismo deshumanizado, que prima el dinero por encima de los valores humanos, que prima los intereses y los beneficios por encima de cualquier tipo, podríamos decir, de solidaridad, ¿no? Y eso es lo que está de alguna manera criticando. Y por eso esa película, en ese sentido, es una película tan visionaria, porque está hecha un año antes de la crisis, cuando todo el mundo, insisto, estaba metido en la kermesse de la fiesta, y también porque, de alguna manera, está haciendo una de las primeras críticas, ya digo, a ese capitalismo rampante de los años 20, ¿no? Eso se manifiesta, por ejemplo, en algunas escenas de una manera muy curiosa, como son el hecho, por ejemplo, de... Ahí ven dos planos que he seleccionado. Uno es precisamente el de la oficina hipermasificada, que es, yo creo, un resumen visual maravilloso de ese capitalismo en el que las personas son un número más y en el que se produce una uniformización tremenda. Eso lo van a ver, que lo critica magníficamente Kim Vidor, porque cuando acaban la jornada, que todo el mundo está mirando además que toquen las 7 de la tarde o lo que sea, para las 5 de la tarde para irse, hay un momento en que todos los hombres van al lavabo y todos le dicen lo mismo a John Sin. Le dicen más o menos, ¿qué? Lavándote las manos. Otro dice, ¿qué? En el lavabo. ¿Qué? Echándote un poquito de agua. Y entonces John Sin se hace una reflexión muy curiosa y es decir, lleváis un tiempo aquí, todos habláis igual, ¿no? O sea, os habéis convertido en unos robots, vamos a decirlo. Por tanto, es una crítica. Y luego hay una escena sabrosísima que a mí me hace mucha gracia y me resulta muy divertida, y es que justo después de bajar del lavabo, esos son los hombres, digamos, pero las mujeres salen todas por los numerosos ascensores que fueron pioneros en esta época. Los edificios se caracterizaban en estos momentos por la cantidad de ascensores y la cantidad de gente que podían mover en un tiempo récord. Había una especie de batalla por conseguir el edificio, el rascacielos que tenía más ascensores y más rápidos para evacuar a los empleados. Bueno, pues cuando van saliendo todas las empleadas, van saliendo, digamos, por la puerta y seguidamente su prometido, su novio, lo que fuera, las va cogiendo, ¿no? Y entonces se produce de una manera mecánica, ¿no? Eso da una idea precisamente de esa crítica que está ahí presente un poco en el título, The Crowd, pero es el título magnífico, no como el español, que yo no sé de qué va, o sea, no sé si era una broma o algo así, porque va todo lo contrario de lo que realmente está diciendo. De lo que está diciendo en español podría haberse titulado Los borregos o algo así, ¿no? Y hubiera sido realmente el título o la masa o la multitud, pero no, el mundo marcha. Yo no sé, los que hacen los títulos en España, yo no sé qué drogas toman, pero de verdad es una cosa realmente divertida muchas veces. Bien, entonces, como digo, se produce esta crítica realmente tremenda, esa maquinización, y que es un aspecto que está en el ambiente. Tengan en cuenta que justamente 2 años después, en el año 1931, empieza a publicar no, es un año después, si no me equivoco. Sí, es un año después, efectivamente, bueno, exactamente en el 29, empieza a publicar un señor que conocemos todos, que se llama José Ortega y Gasset, un ensayo en el diario El Sol que se titula La rebelión de las masas y que publica en el año 1930. En el que está a vueltas precisamente con esta dimensión de la masificación, porque este es un fenómeno que empieza a cristalizar en estos momentos y que llegará hasta sus últimas consecuencias, evidentemente, con las manifestaciones del Partido Nacional Socialista en Nuremberg, con esas exhibiciones de masas, ¿no? Por tanto, este es un tema que estaba en el ambiente, las masas, todo eso, y era visto de manera distinta. Unos las veían como un ámbito para ensalzar y para galvanizar y convertirlos en el pueblo iluminado, como es el caso de Adolf Hitler, que era un magnífico manipulador de masas. Otros lo veían, como Ortega y Gasset, desde una perspectiva burguesa, con bastante desconfianza y mirado un poco así de manera esquinada, ¿no? Entonces, ese debate, insisto, de alguna manera está ahí presente, y Kim Vidor habla de la masa con un sentido un tanto crítico. Es decir, parece que Vidor está apostando realmente por esa filosofía tan americana del individualismo y está llamando la atención sobre los peligros de una sociedad que tiende inexorablemente a la masificación, ¿no?
Bien, otro de los elementos donde se manifiesta esa masificación, lo verán en la película, es esa escena que pongo allí del espectáculo. Es decir, no solamente en el trabajo, también en el ocio todo está masificado. Entonces, hay un momento en uno de los espectáculos que salen, cuando John se va con su mujer y su hijo, en el que la gente se ríe a la vez de las mismas cosas, y los planos, la manera de enfocar los planos por parte de Kim Vidor plantea claramente esa mirada, vamos a decir, crítica de se ríen como borregos, ¿no? Más o menos, o al menos yo así lo percibo. Por tanto, estamos ante ese discurso realmente crítico que está presente en esta sociedad de masas que hemos comentado, ¿no? Bien, hay otro aspecto que claro, que resulta interesante e inevitable, que es la lectura actual de esta película, ¿no? Porque, claro, yo creo que las películas no hay que verlas como elementos arqueológicos. Las obras de arte hablan en sí mismas, ¿no? Y las obras de arte, de alguna manera, tienen siempre una enseñanza que trasladarnos, y que con la perspectiva que otorga el tiempo, pues son evidentes. Yo creo que esta película, en plena crisis con la que estamos, nos puede recordar muchas cosas de cuando éramos tan ricos, ¿no? No hace tantos años en España, y éramos tan derrochadores, y éramos tan magníficos, y éramos la octava potencia mundial, y nos íbamos a comer a Francia, y hacíamos más casas que entre Francia, Alemania y el Benelux juntas, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como a la vuelta de todos esos oropeles está lo que viene luego, ¿no? Toda esa reflexión, yo creo que a la luz de la circunstancia que vivimos actualmente tan trágica en este país, pues nos resulta realmente reveladora, y quizá viendo la película uno empieza a reflexionar sobre aquello de que el hombre siempre es el animal que tropieza 17.700 veces en la misma piedra, ¿no? Por lo menos a mí eso me lo parece. Hay un elemento también que debamos tener en cuenta, y es que, aparte de las masas que he dicho, de la masificación, en Estados Unidos estamos en un momento en el que la sociedad está fundamentada precisamente en el trabajo, en la producción en cadena y el trabajo en serie, lo que se llama el taylorismo, ¿no? Y eso es un poco también lo que critica Kim Vidor, es decir, esa producción en cadena y trabajo en serie que ha hecho de los Estados Unidos una de las principales economías industriales, tiene una contrapartida y un coste humano, ¿no? Y eso también es lo que está contando. Esa sociedad de masas, que luego los americanos inexorablemente nos han exportado a todos y todos hemos asumido, basta con irse cualquier fin de semana a ver cómo se divierte la gente en España para ver que todo el mundo está metido en un centro comercial y demás, masificado. Entonces, para darse cuenta hasta qué punto la sociedad de masas, que aquí estaba criticando ya el señor Kim Vidor, está presente hoy día en nuestra vida, ¿no? Bien, pues, como digo, tenemos, por tanto, una lección también presente que captar de esta temática, de esta mirada peculiar y personal que ha planteado Kim Vidor. Y finalmente me gustaría hacer un último apartado dedicado, para finalizar ya, a lo que podríamos llamar la plasmación o la emblematización de toda esta crítica a lo moderno en su faceta negativa, que está concretada en el espacio que encarna la modernidad en ese momento, que es el espacio urbano, ¿no? Tengan en cuenta que en estos momentos se están debatiendo los modelos, vamos a decir, del movimiento moderno de arquitectura frente al antiguo al historicismo y todo eso, protagonizados también por mucha gente que viene de Centro Europa, el caso de Gropius, el caso de Mies van der Rohe, del franco-suizo Le Corbusier, entre otros, y que estos profetas de la arquitectura y del urbanismo moderno postulan que con un tipo de urbanismo y de arquitectura funcional, basada en los nuevos materiales, organizada, racionalizada, cúbica, geométrica y todo eso, se iban a solucionar todos los problemas. Que la masificación, entre otras cosas, que el tráfico, que otros de los desafíos de la vida moderna se podían canalizar haciendo, pues eso, aparcamientos subterráneos, pasarelas para que llevaran los trenes por debajo de los coches, incluso aeródromos en la parte superior de los edificios, algo tampoco tan extraño teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Empire State Building era un lugar donde iban a atracar los dirigibles, ¿no? Que es una cosa que a veces la gente no se imagina, pero era así.
Y bueno, en ese contexto, por tanto, de exaltación de la metrópolis urbana emblematizada en la que es más destacada de todas, que es Nueva York, pues también está esto un poco ahí presente en el film, ¿no? De hecho, cuando John llega a Nueva York y ve su skyline, cuando llega al puerto, dice: yo creo que aquí se me está ofreciendo una oportunidad, ¿no? Y entonces le dice un aguafiestas que hay al lado: bueno, esta ciudad es muy difícil, no es para todos y, bueno, tiene muchas dificultades, ¿no? Ahí se está produciendo esa dialéctica del film que he hablado entre el sueño americano esperanzado de un chico más o menos de provincias que llega allí con toda la ilusión y el hombre que ya conoce un poco cómo funciona esa ciudad y dice: cuidado que esto es muy duro, ¿no? Bien, pues ese espacio urbano es al que voy, que fue mitificado, por ejemplo, en películas como la que aquí están viendo, la película Metrópolis de Fritz Lang, que en el año 26, ahí he puesto 24, está equivocado, en el año 26 Fritz Lang planteó como una especie de proyección del ideal de ciudad, donde estaba la clase emergente, una especie de símil de Nueva York, que también está presente en estas recreaciones que son contemporáneas, por eso las he puesto, de un urbanista llamado Hugh Ferris, que hace una ciudad visionaria que se llama The Metropolis of Tomorrow, la ciudad del mañana, y que tiene bastante que ver también con Nueva York. Pues en este contexto, la verdad es que el planteamiento de Kim Vidor es bastante peculiar, ¿no? Porque frente a Metrópolis, frente a esas ideas, vamos a decir, idealizadas que están surgiendo en los proyectistas americanos, frente a películas contemporáneas que están utilizando una visión, vamos a decir, muy idealizada, muy positiva del espacio urbano, caso, por ejemplo, de Amanecer, de Murnau, cuando el director que ha inspirado, ya hemos dicho, esas innovaciones del propio Kim Vidor en la película y que después es fichado por Hollywood y hace allí una película llamada Sunrise, Amanecer, en la que utiliza unos espacios urbanos muy modernos de una manera, vamos a decir, reluciente, frente a musicales que exaltan el skyline neoyorquino con decorados como esos que estáis viendo de Jazz Imagine, de David Butler del año 1930, pues frente a esto se puede decir que Kim Vidor se alinea con aquellas películas que han lanzado una visión, vamos a decir, de cuidado, caution, ¿no? Atención, precaución, peligro, sobre ese espacio de la modernidad, ¿no? Que, entre otras, está el último, a la que hemos hecho referencia, que presenta un espacio urbano metropolitano, pero con una mirada bastante inquietante, y después quizá la primera película en la que se produce una crítica radical a los espacios y los urbanismos modernos, que, desde el punto de vista de René Clair, son, en el año 1932, proclives a la deshumanización y a la masificación. La película se llama À nous la liberté, en francés, Viva la libertad, y que de alguna manera está haciendo, ya digo, una de las primeras críticas a ese universo urbano, que luego reproducirá también 4 años después Chaplin en una película que todo el mundo conoce, se llama Modern Times, Tiempos Modernos, en las que hay unas auténticas parodias del taylorismo, es decir, de las cadenas de montaje y de todo ese tipo de cosas. Por tanto, bueno, The Crowd, en cierto modo, se sitúa como una película, vamos a decir, en cierto modo, pues innovadora en lo estético, precursora también en lo temático y avanzada en lo que podríamos decir es una visión crítica, nada ilusionada, de, por un lado, ese capitalismo taylorista rampante de los años 20, por otro lado, el emblema de esa modernidad que él ve con cierto recelo, que es la ciudad y el espacio urbano, ¿no? Y bueno, nada más, terminaría con esta recomendación en inglés, Don't be a crowd, es decir, no sean masa nunca, sean personas, eso es lo que dice más o menos individuos conscientes, lo que dice más o menos la película, y nada, muchas gracias por escucharme.